Como les decía, entonces vamos a seguir con el tema 8 de la materia clasificación climática y agroclimática. Vamos a ver la clasificación climática, qué significa, que es una clasificación, después los elementos que se tienen en cuenta en las clasificaciones para hacer una clasificación climática, y vamos a ver en particular la clasificación climática de Köppen, que es la que está siendo más utilizada a nivel mundial para utilizarla como una herramienta que permite agrupar los climas de las regiones del mundo. Después también vamos a ver clasificaciones agroclimáticas, es decir, cómo regionalizamos zonas en las que podemos determinar los índices potenciales de algunos cultivos, como por ejemplo trigo, maíz, soja, girasol. También algo sobre cítricos y el olivo. Posteriormente, periodos críticos, rendimiento potencial y real, coeficiente fototermal y el clima en la provincia de Entre Ríos. No creo que lleguemos a ver todos los temas. Algunos de estos temas van a quedar pendientes para la próxima clase, por lo que ya les estoy diciendo que para el examen de la semana que viene, tenemos un examen teórico, va a entrar hasta clasificación de Köppen, que es lo que vamos a ver hoy. Bien. ¿Qué significa clasificar? Clasificar significa encontrar regiones geográficas en donde existen características comunes de ciertos elementos y de manera tal que se pueden agrupar esos lugares en una clase. Se pueden agrupar en clase o tipo. En el caso de clasificación climática, los elementos que vamos a considerar para hacer la clasificación son los elementos meteorológicos. Entonces una clasificación básicamente significa separar en clases, en donde dentro de esa clase hay una cierta homogeneidad en las características de esos elementos. En el caso de clasificación climática, de esos elementos meteorológicos. La cuestión de la clasificación climática es justamente qué elementos elegir y cómo determinar los límites entre una clase y otra, es decir, hasta qué punto se puede considerar que el comportamiento de un elemento meteorológico en una región está en el límite como para poder decir si esa región está en una clase o en otra. Es decir, por un lado determinar qué elementos necesitamos o qué elementos vamos a utilizar para la clasificación, y por otro lado cuáles serían los umbrales o los límites a partir del cual uno decide si esa región pertenece a una clase o a otra. Esas serían, digamos, las dos cuestiones que tienen que ver con las clasificaciones climáticas. Entonces, bueno, para atacar el primer problema de qué elementos elegir, desde hace muchos años, digamos, los autores que se abocaron a este tema eligieron la temperatura como elemento, uno de los elementos para realizar las clasificaciones. Entonces se considera a la Tierra dividida en tres grandes clases en función justamente de la temperatura del aire, y eso está muy ligado a lo que es el movimiento aparente del Sol, en donde la componente astronómica del clima justamente define por latitudes estas tres clases, de manera tal que separan los tres tipos de clima en función de la temperatura, coincidiendo con los trópicos. Acuérdense de que entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, en latitudes bajas, el Sol pasa 2 veces por cada latitud, por lo tanto la radiación solar es mayor, y entonces eso hace que la temperatura sea mayor, la temperatura del aire. Por lo tanto, eso sería un clima tórrido. Por el contrario,
latitudes superiores a los círculos polares, ya el Sol no aparece en determinados días del año. Por ejemplo, en el solsticio de invierno prácticamente el Sol no aparece por el horizonte y la duración de la noche es de 24 horas. Entonces, de esa latitud, que es 66 grados y medio, hacia los polos, consideran que ya son los climas fríos. Y los templados serían intermedios, entre los trópicos y los círculos polares. Entonces, esta sería una primera clasificación en función de la componente astronómica del clima, específicamente el movimiento aparente del Sol, que genera, en función justamente de esto, del movimiento aparente del Sol, los trópicos y los círculos polares, y en función de eso se hace una clasificación por la temperatura. Ahí tenemos, por ejemplo, el Ecuador. Están dibujados en rojo las latitudes del hemisferio sur y en azul las del hemisferio norte. Y aquí los meridianos. En este caso, para esta primera clasificación, los meridianos no se tendrían en cuenta, sino que se tendrían en cuenta las latitudes, porque justamente el Sol está pasando dos veces, digamos, entre el trópico de Cáncer y Capricornio, y por lo tanto está irradiando con mayor intensidad a las latitudes bajas. Fíjense aquí, por ejemplo, esto es lo que, un poco para recordarles, el movimiento aparente del Sol hace que los rayos perpendiculares incidan en el hemisferio norte hasta el trópico de Cáncer y en el hemisferio sur hasta el trópico de Capricornio. Entonces, durante todo el año van a pasar por latitudes bajas dos veces por año, irradiando con mayor intensidad entonces toda esta zona. Por el contrario, si nosotros nos vamos al solsticio de invierno al hemisferio sur, los rayos son tangenciales a los 66 grados y medio, que son los círculos polares. Es decir, que en este día en particular, tenemos 24 horas de oscuridad. Lo mismo en el solsticio de invierno para el hemisferio norte. El 21 de diciembre tenemos, a partir de 66 grados y medio, todas las latitudes por encima de esa latitud, tenemos una noche de 24 horas. Entonces ahí tenemos los círculos polares, y entonces ahí podríamos definir un límite para los climas fríos. Y los climas templados serían las situaciones intermedias. Esta es una primera clasificación en función del movimiento aparente del Sol y la temperatura promedio anual, ¿no es cierto?, en función de justamente la radiación solar. Una zona climática se puede definir como yo le decía, como un área extensa de la Tierra en donde hay una marcada similitud, es decir, que las características de los elementos meteorológicos que se eligieron para la clasificación son más o menos homogéneas, no necesariamente idénticas, porque va a haber variaciones, pero podríamos tomar rangos de valores de manera tal que lugares en donde la variable meteorológica está incluida en ese rango, podríamos decir que pertenece a esa clase. Por ejemplo, puede ser tropical, como yo le decía, el tema de la temperatura. Si elegimos la precipitación como variable para poder definir las clases, podríamos decir, como veíamos recién hace un rato, climas secos, climas muy secos, climas húmedos y climas muy húmedos, donde ahí estamos definiendo para la clasificación como variable a la precipitación. Si la precipitación no supera en ningún momento del año la evapotranspiración, entonces podríamos decir que es un clima árido. Si la precipitación supera en algunos meses a la evapotranspiración y en otros meses no, sería semiárido y así. Incluso podríamos decir que en función de cómo nosotros ordenamos la serie de datos de reserva de agua en el suelo, como vimos justamente anteriormente, podríamos definir límites con los percentiles o con los quintiles. El percentil 20, que coincide con el primer quintil, por debajo del cual sería un clima seco. Si usamos el percentil 5, por debajo del cual sería un clima muy seco. El percentil 80, si la precipitación está por encima, entonces húmedo y así.
Bien, entonces, los tipos climáticos, se define tipo climático a justamente un área en donde el clima, es decir, las condiciones medias de una región, son más o menos homogéneas en toda esa región. Entonces definimos el tipo climático y dentro de esos tipos climáticos puede haber zonas climáticas. De manera tal que si el tipo climático lo elegimos en función de la temperatura, una zona climática va a diferenciarse en cuanto a la precipitación. Es decir, nosotros estamos eligiendo subregiones dentro del tipo climático, supónganse, por ejemplo, el tipo climático templado, va a haber subregiones, que la podemos llamar zona, en donde puede ser con altas precipitaciones, con muy bajas precipitaciones, es decir, clima seco, clima húmedo. Entonces están los tipos climáticos, donde elegimos una variable para identificar las regiones y para realizar las clases, y la zona climática serían subregiones en donde estarían, digamos, estaríamos teniendo en cuenta otra variable, como por ejemplo la precipitación. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el clima húmedo puede aparecer en una zona tropical como en una zona templado-fría, es decir, tenemos un tipo climático tropical con una zona húmeda, o un tipo climático tropical con una zona seca. Entonces, serían como subregiones dentro del tipo climático en donde estamos utilizando otra variable para diferenciar. Bueno, la finalidad, ¿cuál es el objetivo, la finalidad de la clasificación? Es regionalizar o realizar mapas en donde tenemos zonas en las que las variables meteorológicas se comportan de manera más o menos homogénea y de esa manera estamos sintetizando o simplificando la enorme cantidad de datos que podemos llegar a tener de una zona grande, tanto en cantidad como en cantidad, digamos, de años, así temporal, o como en cantidad de estaciones espaciales. Es decir, que de esta manera lo que estamos haciendo es simplificar para poder manejar mejor determinadas variables o determinadas acciones que tengamos que tomar. Es decir, es una manera rápida, digamos, de hacer un diagnóstico de la situación y tener conocimiento de cómo es el clima en un lugar. Uno de los que, como ya les mencionaba, uno de los que realizó una clasificación teniendo en cuenta estas variables es Köppen, que es la que más se está utilizando. Pero hay otros autores que también realizaron clasificaciones que también lo vamos a ver. Por ejemplo, en un primer momento, como yo les comentaba, se utilizó la temperatura para clasificar los climas, entonces en función del movimiento aparente del Sol aparece una primera clasificación como climas tórridos, climas templados y climas fríos. Repetimos, los climas tórridos serían los climas que sean en altitudes bajas, donde la radiación tiene mayor incidencia en estos lugares. Los climas fríos son los que se dan en latitudes altas, en donde la radiación es justamente muy, muy inferior a la que se da en otras regiones. Y los climas templados son situaciones intermedias. También se pueden utilizar como variable las precipitaciones, como veíamos hoy. Seco, muy seco, húmedo, muy húmedo. También existen otros tipos de clasificación que se llaman clasificaciones empíricas, en donde no se toman valores registrados, sino que se hace una observación in situ en el lugar. Y entonces, ¿qué es lo que se observa? Se observa la vegetación, se observa el suelo, y de esa manera uno puede hacerse una idea de cómo es el clima del lugar. Si la vegetación es escasa, son, digamos, especies vegetales resistentes a las sequías, es decir, que tienen hojas caducifolias, que tienen hojas pequeñas, que son de escasa altura. Bueno, entonces estamos en presencia de climas secos, en donde al cabo de muchos años la vegetación que pudo persistir es la que tiene más resistencia a la sequía.
Y si en cambio vemos una zona boscosa, en donde hay diversidad y cantidad de especies vegetales muy grande, entonces estamos en un clima húmedo, y así. Entonces, en función de la observación, uno puede también hacer clasificaciones climáticas. Sería otro elemento, digamos, que se puede utilizar. No es un elemento meteorológico, sino es un elemento que tiene que ver con las especies vegetales. Y por último, otro tipo de clasificaciones son las clasificaciones genéticas, en donde Flon lo que utiliza en 1950 son justamente la génesis de las masas de aire, es decir, en función de cómo son las masas de aire y cómo se mueven las masas de aire en distintas regiones del mundo, se realiza una clasificación. Por ejemplo, masas de aire tropicales marítimas, como veíamos en uno de los temas, creo que en el tema 6, masas de aire tropicales marítimas, bueno, genera un clima húmedo y tropical. Las masas de aire polares generan climas secos y fríos. Las masas de aire ecuatoriales son climas húmedos, es decir, en función de cómo es la génesis de las masas de aire y dónde están ubicadas en el mundo, entonces tenemos climas asociados a ellas. Bueno, básicamente de todas estas formas de clasificación, la que más se impuso fue la de los elementos meteorológicos, y de esos elementos los que más se utilizaron fueron la temperatura y las precipitaciones o la lluvia. Y bueno, pero posteriormente, digamos, Köppen lo que hizo fue utilizar también una parte de las clasificaciones empíricas, como para completar, digamos, su propuesta de clasificación. Las clasificaciones empíricas básicamente, como yo les comentaba, se basan en la observación in situ, en donde básicamente lo que se observa es la vegetación como una expresión del clima del lugar. Es decir, si nosotros vemos que las especies que se dan en la región o que naturalmente, digamos, crecen en la región, son especies resistentes a las bajas precipitaciones, entonces, bueno, estamos hablando de un clima seco. Como yo les comentaba hoy, si por el contrario la vegetación autóctona del lugar, una vegetación abundante y frondosa, estamos hablando de un clima húmedo. La vegetación como una expresión o como un sensor del clima del lugar. Bueno, en este caso, asociando, digamos, la vegetación natural con el clima, se pueden definir las praderas. Las praderas, que es vegetación baja, básicamente herbácea, es decir, de poca altura, que cubre el suelo en determinados lugares. Esas serían las praderas. Se ha observado, haciendo un análisis de los elementos meteorológicos asociados a esta vegetación natural, donde crecen las praderas, tenemos una temperatura media anual de 20 grados aproximadamente y precipitaciones anuales de 600 milímetros. Entonces esto sería característico de las praderas. Las selvas, en cambio, con vegetación frondosa, alta, abundante, muy diversa, está asociada con temperaturas medias más elevadas, temperatura media anual de 25 grados y precipitaciones muy superiores a la de las praderas, en donde tenemos entre 2.000 y 4.500 milímetros anuales. Los bosques, donde la vegetación es básicamente árboles, pero caducifolios, es decir, que pierden sus hojas en determinada época del año, y la vegetación, digamos, herbácea es escasa, básicamente son árboles. Esta tiene una temperatura un poco menor que la selva, de 23 grados, pero una precipitación anual bastante menor que la de la selva, llega hasta los 1.000 milímetros anuales. Sería característico de los bosques. Las sabanas, donde la vegetación es
una vegetación mixta, arbustiva de baja altura y herbácea, con especies herbáceas bastante resistentes a la sequía, es decir, no gramíneas, sino pastos resistentes a la sequía, y la vegetación arbustiva también, con algunas especies arbóreas, pero con especies arbóreas resistentes a la sequía, sería una sabana. Ahí estamos viendo que las temperaturas medias anuales son muy parecidas a la de los bosques, pero con menor cantidad de precipitaciones. En vez de 1000, tenemos 600 milímetros de precipitaciones anuales. Es decir, que lo que hace la diferencia entre la sabana y el bosque es básicamente la precipitación. Mucha menor precipitación para las sabanas. Las estepas, en este tipo de vegetación prácticamente no hay gramíneas, sino que son vegetación arbustiva muy baja y resistente a la sequía. No hay vegetación herbácea. Aquí la característica es que las precipitaciones siempre son menores a la evapotranspiración. En determinadas épocas del año puede superar, en periodos muy cortos de tiempo del año, en verano, pueden llegar a superar, pero son periodos muy cortos. Básicamente 1 o 2 meses dentro del verano las precipitaciones pueden ser mayores, pero en general, en la mayor parte del año, las precipitaciones son menores a la evapotranspiración. Por lo tanto, esto es una característica de las estepas. Y los desiertos, por último, temperaturas muy elevadas, pero precipitaciones prácticamente nulas. No hay vegetación natural en la mayoría de la extensión de los desiertos, salvo algunas regiones muy pequeñas, o sitios prácticamente con algunos arbustos, pero muy aislados. Entonces ahí tenemos temperaturas medias superiores a los 30 grados, pero precipitaciones menor a los 250 milímetros anuales. Esto sería característico del desierto, es decir, climas muy cálidos, pero secos. Y por último, la tundra, que es una vegetación característica básicamente de líquenes, es decir, musgos, hongos. Aquí son solamente especies que pueden llegar a crecer, que pueden resistir muy bajas temperaturas. Las temperaturas medias anuales son menores a los 10 grados centígrados. Y las precipitaciones también son muy escasas. Pero básicamente la tundra es una vegetación muy característica de climas muy fríos. Y los desiertos polares, en donde prácticamente no hay vegetación, durante todo el año el suelo está cubierto por una capa de hielo. Las temperaturas medias anuales son menores a los 0 grados centígrados. En algunos periodos del año puede ser que haya un deshielo, pero periodos muy cortos de tiempo. Bien, entonces eso, digamos, serían algunos ejemplos de vegetación autóctona y una asociación con temperaturas y precipitaciones anuales para poder tener una idea, digamos, de cuál es la vegetación natural para determinados climas. Si tomamos de vuelta la temperatura como variable principal para determinar grandes grupos climáticos, entonces podríamos decir que los climas sin invierno o de bajas latitudes, son los climas tórridos. Un intento, digamos, que se hizo es decir, bueno, ¿cuál es la temperatura media del mes más frío por encima de la cual podríamos decir que es un clima sin invierno? Y bueno, se elige la temperatura media del mes más frío, para el hemisferio sur sería julio, que esté por encima de los 18 grados. El mes más frío, julio, para el hemisferio sur, la temperatura media del mes de julio tendría que ser 18 grados o más. Esto para un clima sin invierno, digamos, para decir que es un clima sin invierno. Por el contrario, este es un intento, digamos, de poner límites, ¿no?, a los valores
de temperatura. Por el contrario, un clima sin verano o de altas latitudes, fíjense que es totalmente lo contrario, vamos a elegir el mes contrapuesto, el mes de la temperatura más cálida, o el mes cuya temperatura es la más alta. Por ejemplo, para el hemisferio sur sería diciembre, y para decir que es un clima sin invierno, en diciembre la temperatura no debería superar los 10 grados. Fíjense que ahí estamos hablando de prácticamente, para diciembre estaríamos hablando de Tierra del Fuego o la Antártida. La temperatura media del mes de diciembre no debería superar los 10 grados. Y un clima con verano e invierno de latitudes medias sería justamente el intermedio entre estas dos clases, ¿no? En donde tenemos la temperatura media del mes más cálido supera los 10 grados y la temperatura media del mes más frío es inferior a los 18 grados. Sería un intermedio entre estos dos. Este es un intento para colocar valores o umbrales a determinados meses de manera tal de poder definir si el sitio cumple con este criterio en función de los registros de temperaturas que se vienen obteniendo, digamos, en ese lugar. De manera tal que si nosotros podemos plotear en un mapa en el mundo, teniendo todos los registros de todas las estaciones del mundo, los valores de temperatura media anual, podríamos llegar a tener este mapa, o sea, tiene este mapa, en donde podemos ver las temperaturas medias anuales en escala de colores. Y podríamos decir, fíjese que la Patagonia tiene una temperatura media anual entre 5,5 grados y 10 grados. Sin embargo, ya al norte de la Patagonia ya tenemos una temperatura media anual por encima de los 15 grados y hasta los 20 grados. Ya en climas más tórridos, por ejemplo aquí en Brasil, las temperaturas medias anuales rondan los 30 grados. Y fíjense lo que pasa en el hemisferio norte. En el hemisferio norte existen lugares en donde, salvo la Antártida, en el hemisferio sur, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte, existe, por ejemplo, todo lo que es Canadá, las temperaturas medias anuales están por debajo de los, digamos, 10 grados. Estaríamos aquí. Y ya al norte de Canadá, Groenlandia, ya estamos con temperaturas bajo cero. Estamos hablando de temperatura media anual, ¿no? Lo mismo que la Siberia, el norte de la Siberia. Bueno. En cuanto a las precipitaciones, y también intentamos poner límites para poder determinar los climas o las zonas en función de las precipitaciones, podríamos decir que climas áridos son climas en donde la precipitación media anual no supera los 250 milímetros. Asociándose a esto ¿se acuerdan los desiertos? En donde las precipitaciones eran menores a 250 milímetros anuales. Los climas semiáridos, podríamos decir que las precipitaciones medias anuales estarían entre los 250 y 350 milímetros. Los climas subhúmedos, entre 350.000, climas húmedos de 1000 a 2000 milímetros, y los hiperhúmedos por encima de los 2000 milímetros. Aquí también hablando de selvas. Entonces esto también es un intento como para poder definir los climas en función de límites de precipitaciones. Si vamos al mapa de precipitaciones totales anuales, ahí están las clases que nosotros vimos recién. Para Argentina, por ejemplo, tenemos los climas húmedos, estarían todo lo que es la pampa húmeda y el litoral, al oriente, digamos, la zona oriental de Argentina. En cambio, climas secos o semiáridos ya estaríamos en la parte occidental y la Patagonia. Si nos vamos a otras regiones, por ejemplo en África, tenemos el desierto de Sahara, con climas áridos.
la precipitación menor a 250 milímetros, fíjese toda esta zona, y por el contrario, la selva, estamos con precipitaciones por encima de los 2000 milímetros en la zona central, lo mismo que el Amazonas. Aquí en Eurasia, digamos, lo que es Europa, estamos con climas subhúmedos, y todo lo que es Asia, ya tenemos un clima más bien semiárido o árido. Y Estados Unidos y todo lo que es el norte de América se comporta parecido a lo que es Sudamérica, en cuanto a que está dividido por la longitud, todo lo que es climas húmedos y subhúmedos estaría en la zona oriental, y los climas secos, o sea, árido y semiárido, en la zona oriental. Esto, digamos, ¿por qué les parece que está dividido así América y no tanto África y Europa, que está más bien dividido en forma latitudinal, los climas en función de la precipitación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un comportamiento de división diferente entre América y África y Europa, o Eurasia. ¿Qué les parece a ustedes que está pasando ahí? ¿O cuál sería la causa? ¿Por la cordillera de los Andes podría ser? Claro, la causa es la orografía, justamente las cordilleras, tanto la cordillera de los Andes en América del Sur como las rocallosas y el cordón, digamos, occidental de América, hace de que la influencia del Océano Pacífico no pueda ingresar al continente, debido a que todas las precipitaciones quedan confinadas a barlovento de las cadenas montañosas. Por lo tanto, todo lo que es Chile o aquí la zona a barlovento de las cadenas montañosas hace que retengan toda la humedad, y por lo tanto justamente tenemos en la zona occidental de América los climas secos. Es decir, básicamente es la orografía la que está influyendo en este comportamiento de división longitudinal de los climas. Y aquí, sin embargo, al no haber elevaciones o cadenas montañosas tan elevadas, los anticiclones del océano Atlántico, tanto del norte como del sur, ingresan con aire húmedo. Acuérdense que bueno, en el hemisferio norte giran en este sentido, entonces tenemos mayor influencia en esta zona. En cambio, en el hemisferio sur giran así. Entonces, el aire húmedo ingresa desde el norte, aquí, a América del Sur, y entonces el clima asociado a esta persistencia de aire húmedo que proviene del anticiclón hace que el clima sea con mayores precipitaciones. Aquí ingresa desde el sur, ¿no? Porque irá en sentido. En cambio, aquí no existen estas cadenas orográficas que hagan una diferenciación entre las precipitaciones, ¿no? Básicamente lo que está influyendo aquí es la convergencia intertropical, es decir, la zona de los vientos alisios, que hace que haya convergencia y las precipitaciones se concentren básicamente en latitudes bajas. Bien, sí, es eso. Entonces es la orografía principalmente el factor que hace que la distribución de las precipitaciones sea diferente en América que en África y Europa. Bueno, entonces Köppen y Geiger encontraron entonces grandes grupos climáticos asociados a la vegetación, es decir, que involucraron también la observación de la vegetación autóctona como una componente para tener en cuenta en la clasificación climática. Sorboin se interesó por el agua, por eso, digamos, él lo que hizo fue de alguna manera proponer los balances hídricos, y en función de los balances hídricos hacer clasificaciones en función de las reservas de agua en el suelo.
Y Weisler y Gauss tomaban en cuenta las temperaturas como los periodos de humedad disectivos. Son distintos autores, digamos, que fueron proponiendo distintas técnicas para encontrar clasificaciones climáticas. Finalmente, la clasificación climática de Köppen fue la que más se utilizó, la que más se impuso, digamos, como herramienta para la clasificación, y es una clasificación de tipo empírica porque toma en cuenta también la vegetación natural, pero se basa, digamos, en valores de precipitaciones y temperaturas. Por lo tanto, es una especie de mezcla, digamos, entre una clasificación climática por variables meteorológicas mezclada con una clasificación empírica basada más bien en la observación de la vegetación natural. Entonces, él propone lo que se llama sistema climático de Köppen, en donde tiene como premisa que cada especie vegetal está asociada a una combinación de elementos climáticos que son más favorables para su crecimiento y desarrollo, es decir, la vegetación autóctona como expresión del clima del lugar. Las plantas se tienen a adaptar su forma física a las oscilaciones climáticas, y por ello existe una amplia variedad de formas. Cuando hablamos de la forma física hablamos de la altura, hablamos, por ejemplo, de la inclinación, o sea, en zonas muy ventosas la vegetación toma una forma tal que provoca menor resistencia a la dirección de viento, entonces uno puede, mirando la forma hacia dónde se inclina, por ejemplo, la vegetación, uno podría, digamos, inferir que el viento viene o sea, cuál es la dirección predominante del viento, ¿no? Bueno, y él propone distintos grupos climáticos que los llama con letras mayúsculas, de la A a la E, 5 grupos climáticos, A, B, C, D y E. Cada grupo tiene una determinada característica en función de la temperatura, salvo el grupo B, que toma la precipitación. En realidad lo que toma es el déficit de precipitación, es decir, la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, para el grupo B. En cambio, el grupo A, C, D y E toma como primer variable para definir estos grupos la temperatura. De manera tal que él toma esos límites que nosotros habíamos visto en un principio para, por ejemplo, definir el clima del grupo A de Köppen, que se llama clima tropical y lluvioso sin invierno. Entonces toma la temperatura media del mes más frío superior a los 18 grados. Si en un lugar la temperatura media del mes más frío es superior a los 18 grados, estamos en un grupo A según la clasificación de Köppen. Para el B, como yo le decía, no toma en cuenta la temperatura, sino que toma en cuenta la diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación. Y entonces define los climas secos cuando la evapotranspiración es superior, la evapotranspiración anual es superior a la precipitación total anual. En los climas C sería un clima intermedio o templado, lluvioso sin capa de nieve regular o con invierno suave. Sería cuando la temperatura media del mes más frío es superior a 18 grados y la temperatura media del mes más cálido la temperatura media del mes más frío es inferior a los 18 grados y la temperatura media del mes más cálido es superior a los 10 grados. Sería el intermedio entre el tropical y el clima frío. El clima D son climas boreales o de nieve y de bosque con invierno severo, en donde las temperaturas medias son menores a los 10 grados. Y tiene asociada la vegetación, eso lo vamos a ver. Y los climas polares sin verano es cuando la temperatura media anual es menor a los 0 grados centígrados. Los climas polares. Es decir, no hay prácticamente vegetación. No hay vegetación y hay una capa de nieve persistente durante todo el año. El clima es. Ahí, por ejemplo, tenemos
otra vez los mapas en donde podemos ver los 5 grupos climáticos de Köppen. Tenemos los climas tipo grupo A, temperatura media, del mismo frío superior a los 18 grados. Estaríamos en el Amazonas, todo lo que es la convergencia tropical, y aquí la selva de África. Aquí fíjense que hay 3 colores diferentes, está en violeta pero en 3 tonalidades distintas. Esto es porque dentro del grupo A hay 3 tipos, que ya lo vamos a ver, 3 tipos climáticos. En el grupo B es cuando la precipitación anual es superior a la evapotranspiración, cuando la precipitación anual es inferior a la evapotranspiración anual. Y ahí también está subclasificado en 2 tipos. El C es el que tiene más subtipos. El grupo C es el clima templado. Fíjense que tenemos aquí en lo que es la pampa húmeda y sur de Brasil. Ya lo que es el oeste está ya más definido como un clima seco, es decir, aquí ya la evapotranspiración es superior a la precipitación anual, Patagonia y el oeste del país. En cambio el C estaríamos en la parte oriental, exceptuando la Patagonia, la parte oriental de Argentina, sur de Brasil y Uruguay, clima seco. También tenemos algo aquí en África, también la zona oriental de Estados Unidos, central oriental, y la zona oriental de Australia y Indochina. Y los climas polares también los climas boreales o climas fríos, fíjense que estamos hablando prácticamente en el hemisferio norte, en donde hay vegetación pero es muy escasa. Son las tundras, básicamente, compuestas por musgo y líquenes. Todo lo que es el desierto de Asia, también Rusia, Finlandia, toda la Escandinavia, y también aquí Canadá y bien un poquito al norte de Estados Unidos y Alaska. Los climas polares, bueno, tenemos la Antártida, que no está aquí en el mapa, donde la capa de nieve es permanente durante todo el año, y Groenlandia. Bueno, estos serían los 5 grupos climáticos de Köppen. Ahí tenemos ahora los subtipos. Acuérdense que yo decía que cada uno de estos grupos se divide en subtipos en función de otra variable, que puede ser, por ejemplo, la precipitación. Entonces, lo que Köppen utilizó no son valores umbrales de precipitación, sino que se refirió, digamos, a cómo es el régimen de precipitación a lo largo del año. Es decir, el régimen de precipitación en cuanto a si en determinadas épocas del año la precipitación supera la evapotranspiración o no. Y no utilizó valores establecidos o valores umbrales. Entonces, por ejemplo, al grupo A lo subdividió en 3 subtipos, en donde le colocó una letra minúscula que puede ser F, M o W, donde F sería sin estación seca y sin invierno. Sin estación seca quiere decir que en ningún momento la precipitación, es decir, que llueve todo el año, digamos. No hay un mes en el que no exista precipitación, es decir, todos los meses del año cae precipitación. Entonces, la F sería full, que todos los meses tenemos precipitación. No importa si esta supera o no la evapotranspiración, ¿no? Es decir, no se refiere acá a que en todos los meses la evapotranspiración es menor que la precipitación, sino que simplemente lo que él indica aquí como full es que todos los meses hay precipitación. Sin estación seca significa que no hay ningún mes del año en que la precipitación sea cero. En cambio, el monzónico hay una estación seca corta,
que en general se da en verano. Aquí lo que él define es que la precipitación de verano no supera a la evapotranspiración, en un 60%, digamos. Y esto sería M de monsónico. Y W, que el invierno es seco, es decir, que aquí la precipitación es menor que la evapotranspiración en los meses de invierno. Entonces W viene de winter, que sería invierno en inglés. Bueno, esto sería para los subtipos del grupo A en función del régimen de precipitación. En cuanto a los climas secos, en donde la evapotranspiración anual es mayor a la precipitación anual, define dos subtipos, los climas de estepas y los desiertos tropicales. Y esto en función de la vegetación. El clima de estepa es cuando se presenta la característica de clima seco, pero todavía, en algunas épocas del año existen precipitaciones, entonces la vegetación asociada es una vegetación de tipo estepa. En cambio, el BW sería en donde ya la precipitación es prácticamente nula en todos los meses del año, o muy escasa, y prácticamente no se desarrolla vegetación en un desierto tropical, como por ejemplo el desierto del Sahara. O sea que aquí lo que utiliza él es la vegetación, fíjense, una observación empírica de la vegetación autóctona para poder diferenciar estos dos subtipos en los climas secos. En los climas templados, lluvioso con invierno suave, utiliza también sin estación seca, es decir, que llueve todo el año, sería full, con invierno seco, sería la W de winter, es decir, el invierno no existen precipitaciones, no caen precipitaciones, y S de summer es el verano, en donde no caen precipitaciones, no existe precipitación en verano. El D, los climas boreales o de nieve, aquí de vuelta dijimos que es un clima frío, donde diferencia la sin estación seca o de bosque, es decir, que aquí llueve durante todo el año, pero la característica es que es un clima frío, es decir, la temperatura media del mes más cálido no supera los 10 grados. Sin embargo, se presenta vegetación y entonces le llama F. En cambio, W ya viene de winter, que el invierno es seco, es decir, no hay precipitaciones durante el invierno. Aquí llueve todo el año, sin embargo es un clima frío. En los dos es un clima frío, ¿no? La temperatura media del mes más cálido no supera los 10 grados, pero en este caso llueve durante todo el año y aquí no. Aquí en invierno es seco. Y los climas polares pueden ser T, F o H, donde aquí ya le coloco una letra mayúscula si se presenta la tundra como vegetación autóctona, es decir, que es un clima cuya temperatura, los climas polares dijimos que la temperatura media anual es menor a los 0 grados, pero existe musgos o líquenes, es decir, es húmedo, por lo tanto se presenta este tipo de vegetación y le llama ET. El desierto polar es cuando ya la nieve es permanente, no se desarrolla ni musgos ni líquenes, el hielo es permanente, no hay periodo de deshielo, y por lo tanto lo llama EF. Y el EH sería el clima de alta montaña, es decir, es un clima frío, es decir, la temperatura es menor a 0 grados, la temperatura media anual es menor a 0 grados, pero se da en alta montaña, es decir, en las cordilleras, a partir de una determinada altura, donde ya la nieve es permanente, sería el EH. Entonces, este sería los subtipos climáticos de Kepler, ¿no? Ahí lo va a ir diferenciando con una letra que le agrega a cada uno de los grupos principales, A, B, C, D, O, E, que fíjense que no son siempre la misma letra, sino que depende del grupo, utiliza una u otra letra.
Y básicamente se rige por el régimen de precipitaciones, en algunos casos, por ejemplo en el A, en el C, o en otros casos por la vegetación autóctona, como por ejemplo el B, el D y el E. Es decir, en el A y en el D, en el A y en el C tiene que ver el régimen de precipitación en el año. En cambio, en el B, en el D y en el E se va a guiar por la vegetación autóctona. Por eso es un sistema climático mixto, ¿no? Empírico y con valores de variables meteorológicas. Ahí, por ejemplo, vamos a tener ya diferenciado los grupos y los tipos climáticos de Köppen, en donde cada grupo está representado aquí en una columna, en las referencias, fíjense, este sería el grupo A, este sería el grupo C, aquí está el grupo D, este es el grupo B larga, y este es el grupo E. Y están los subtipos, en estación seca, y se pueden ver en el mapa, estación seca breve, que sería este que está acá, alrededor, y invierno seco. Para el grupo A, para el grupo C, que es el que nos corresponde a nosotros, sin estación seca, es decir, llueve todo el año, sería el CF, el full. Invierno más seco, ya estaríamos aquí, bien en el borde, y verano más seco estaríamos al norte. Aquí el frío, que sería el D, sin estación seca o con invierno seco. Prácticamente nosotros no tenemos. Tendrían acá, sería la zona de musgos líquenes del norte de América y la Siberia, ¿no? Norte de Asia. Donde hay musgos líquenes en la parte de sin estación seca o con invierno seco ya donde no hay vegetación prácticamente. El clima seco sería el B larga, que ahora sí está en la Patagonia, semiárido y árido. Y el clima polar y alpino, que habíamos dicho que había tres, ¿no? Acá se ven solamente dos, el de montaña, que sería el blanco, aquí, y este es algo de crecimiento, en donde hay la temperatura es menor a 0 grados, pero hay un periodo en el verano de deshielo y aparecen musgos y líquenes también. Bueno, ahí tenemos otra vez entonces los 5 grupos con las letras correspondientes, y acá hay una subdivisión, una tercera letra, que le agrega al B y al C en función de cómo es el verano. Si el verano es caluroso, si es templado o si es frío, le va a agregar una tercera letra al C, y al B si hay el verano es muy cálido o es seco. Sería H y K. Ahí tenemos las subletras A, B y C, que le agrega a el grupo C, sería la tercera letra, en donde tenemos el verano es caluroso, verano cálido o verano corto y fresco, A, B y C. El D con invierno muy frío, y yo le decía el H para los grupos, el grupo D, H o K, si era caluroso y seco o si era frío y seco el K, el verano. Bien, podemos volver un poquito para atrás. Ahí está el clima seco, si es caluroso o si es frío y seco. Si es caluroso o frío, el verano. Y en cambio en el C es el verano caluroso, templado o corto, o verano corto y fresco, más bien. A, B o C. Sería esto. Ahí tenemos entonces la tercera letra, que tiene que ver con los subtipos en función de cómo es el verano
de esa zona. Bueno, entonces, para ir volviendo a repetir, digamos, la segunda letra de cada uno de los grupos, el grupo A, sin estación seca, llueve todo el año. La estación seca se da en verano y la estación seca aquí se da en invierno. Este es un régimen monzónico, por eso la M, la estación seca se da en verano, o un régimen en donde la estación seca sea en invierno, que sería AW, Winter. Y ahí entonces tenemos el mapa con el grupo A y los tres tipos. Para el tipo B habíamos dicho que había que la segunda letra se refería a la vegetación autóctona, ¿no? Entonces, los climas secos, que son los B, se dividen en BW o BS. Y la tercera letra que habíamos dicho que era cómo era el verano, caluroso o frío. Verano cálido o verano frío. Entonces podríamos tener BWH o BWK. Esto sería el grupo B. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las zonas en el mundo en donde se presentan este grupo climático con las subcategorías. Los otros tipos están basados en temperaturas y se define A, B, C o D, las letras más pequeñas. Entonces podemos tener, para el C, habíamos dicho que la segunda letra tenía que ver con el régimen de precipitación. Si la precipitación no se da en verano, entonces sería CS, Summer, el verano es seco. Si la precipitación no se da en invierno, entonces sería W de Winter, invierno, CW. Y si la precipitación se da durante todo el año, es F de Full. Y la tercera letra tiene que ver con el verano. A es un verano caluroso, B es un verano cálido y C es un verano corto y fresco. Acá, para poder diferenciar si es A, B o C, o sea, si es caluroso el verano, si es cálido o si es corto y fresco, hay que colocar umbrales de temperatura. Para decir, bueno, en el verano, si la temperatura media del verano es mayor a tal valor, es caluroso. Esto ya lo vamos a ver, cuáles son los umbrales de temperatura. Ahí tenemos el mapa para los climas C. Los grupos C. Fíjense que los grupos C estamos involucrados nosotros. En verde es CF, sería clima templado y llueve todo el año, de full. Bien. Bien. El D, que son los climas fríos, vemos en la segunda letra, tiene que ver cómo es el verano en cuanto al régimen de precipitaciones. Si el verano es seco, summer, acuérdense ese de summer, que es verano en inglés, el verano es seco, siempre se refiere a si es seco, verano, invierno o llueve todo el año, ¿no? Si es seco en invierno es DW, y si llueve todo el año, pero el clima es frío, es decir, que el clima frío, acuérdense, la temperatura media del mes más cálido no es superior a 10 grados, ¿no? Es F. Ahí tenemos los climas fríos. Temperatura, entonces, media del mes más cálido no es superior a los 10 grados, o sea, es inferior a los 10 grados. Y por último, los climas polares, tenemos la temperatura media anual es menor a 10 grados, y si hay vegetación, es decir, en el verano hay deshielo y se puede observar musgo o líquenes, sería T de tundra. Si en cambio no hay deshielo, es decir, son los hielos permanentes durante todo el año, no hay una época de deshielo, entonces sería EF. Y la H es de alta montaña, es decir, que sería un clima en donde la temperatura media anual es menor a 0 grados, pero que se da en zona de alta montaña. Es decir, no a nivel del mar. Eso sería EH. Ahí tenemos entonces los climas polares.
Repito, temperatura media anual menor a 0 grados. Bueno, y ahí está, ahí tenemos todo, en este mapa, los grupos y los tipos con las tres letras. Haciendo una revisión rápida, bueno, tenemos aquí los grupos A, el grupo A, aquí ya tenemos el grupo C, nosotros estamos en el grupo C, básicamente el oriente, noreste de Argentina, ya el centro y el oeste tenemos grupos B, es decir, ya son climas secos, y al sur, Patagonia, tenemos algo de clima C también, sobre todo ahí en Chile, ¿no? Bueno, en el resto del mundo podemos ver que la división no es, como yo le decía, de los grupos no es longitudinal, sino latitudinal para África y América, en cambio para, África y Asia, en cambio para América es longitudinal, y aquí tenemos todos los subgrupos. Vamos a hacer una ampliación para América del Sur, en donde podemos ver que nosotros tenemos un CFA, acá están al revés las letras, pero sería un CFA, sería grupo C, templado, full, llueve todo el año, y es caluroso en verano. En cambio ya en todo lo que es, por ejemplo, la costa atlántica, tenemos un CB, es decir, es templado, pero ya el clima en verano es fresco. Acá estamos con el B, que es clima seco. BW sería el clima seco, pero con algo de vegetación arbustiva. Y el BS, acuérdense que es un clima seco sin vegetación. Y bueno, fíjense al norte, nosotros, todo lo que es Brasil, tenemos monzónico, eso es el grupo A, pero mira el grupo A en Brasil porque ya está dentro de la zona intertropical, y en función de cómo es el régimen de precipitación, llueve todo el año, es seco en verano y acá es seco en invierno. Y que llueve menos en invierno, llueve menos en verano y acá llueve todo el año. Bueno, esta es la clasificación para allá Argentina, la derivación de Kepler, con las tres letras. De vuelta nosotros somos CFA, al igual que Corrientes, Misiones, Uruguay, sur de Brasil, parte de Chaco, todo Santa Fe, el este de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires, salvo la costa atlántica, que como ya le decía, sería ya un CFB, es decir, ya el verano no es caluroso, sino que es más bien un verano cálido.